Bien. Bueno, ya estamos en directo. Vamos a dar comienzo a este sexto encuentro de este curso, Salir del juego de la mente. Recordemos que para este curso vamos viendo un video, ¿no? Donde está escrito todo lo que vamos a ver hoy. Voy a poner el video. Y vamos a empezar con esto que habíamos comenzado a ver en la clase anterior, que son las técnicas de defusión. En el anterior explicamos qué eran las técnicas de defusión. Hoy vamos a ver unas cuantas de ellas, unas cuantas pautas para poder aplicar las técnicas de defusión en nuestro trabajo. Y el primero con el que nos encontramos es la mente. ¿Cómo tratar a la mente? Trata a la mente como un objeto externo, casi independiente de tu persona. Por ejemplo, decirle a la mente, ¿no? Bien, aquí está mi mente otra vez, o mi mente se está preocupando de nuevo. Compromiso de abrirte. Si notas que empiezas a luchar internamente cuando aparecen contenidos negativos, pregúntate si no puedes aceptar ese contenido negativo y trata de conseguir un sí, ¿no? Decirle sí a eso por más que sea negativo. Tratar, ¿no? Me está diciendo que tratemos. Cortesía mental. Dale las gracias a tu mente cada vez que se entrometa con preocupaciones y opiniones. Muéstrate muy cortés con ella por sus sugerencias. Por ejemplo, estás haciendo un gran trabajo de preocupación hoy. Gracias por la idea. Y esto no es un sarcasmo. Después de todo, tu máquina de las palabras está haciendo aquello para lo que fue diseñada hace miles de años: resolver problemas y evitar peligros, ¿no? Entonces, decirle gracias a cada pensamiento también es una buena estrategia, ¿no? Entonces parece a lo del Ho'oponopono. Bien. Simplemente darse por enterado. Utiliza el lenguaje de observación. Por ejemplo, recibido, cuando se trate de tus experiencias internas. Por ejemplo, me estoy dando cuenta de que en este momento me estoy juzgando. O sea, darme cuenta de que en este momento uno se está juzgando, ¿no? Eso sería observar y recibir el mensaje. Busca experiencia. Busca abiertamente más materiales, especialmente si se trata de algo que sea delicado. Si tu ente te dice que no hagas algo espeluznante, pero importante, dale las gracias por su gran consejo y haz esto que te resulta tan difícil con gusto, ¿no? O sea, buscar la experiencia, ¿no? Y por más que mi mente me diga que es terrible, poder, ¿no? Darle gracias por el consejo que me está diciendo que eso es terrible, pero por más que me sea difícil o terrible, yo lo puedo hacer con gusto. Otra técnica de difusión es el teléfono móvil maldito. Imagina que tu cháchara negativa es como un teléfono móvil que no puedes desconectar. Por ejemplo, hola, soy tu mente. ¿Te acuerdas de que tienes que empezar a preocuparte? ¿No? Como imaginar como que vieron fuera un WhatsApp que nos están mandando, en donde nos dicen que nos tenemos que empezar a preocupar. Mente anuncio. Imagina que tu cháchara negativa es como los anuncios que aparecen de pronto en internet, ¿no? Como si fuera un aviso publicitario. Vieron que hoy en día en internet hay muchos avisos, pues ponemos cualquier cosa para mirar y aparece un aviso, una publicidad que a la gente le molesta mucho. Bueno, así también es la mente, ¿no? Nos molesta mucho todo el tiempo. Asumir los pensamientos.
Utiliza un lenguaje activo para diferenciar entre los pensamientos que están teniendo lugar y los pensamientos a los que tú te aferras. Por ejemplo, creo que estoy asumiendo el pensamiento de que soy malo. Lo estoy asumiendo. ¿No? Si me aferro a ese pensamiento, poder diferenciar, ¿no? Asumir que estoy teniendo ese pensamiento. Sacarlo fuera. Anota una evaluación negativa de la que estés dispuesto a desprenderte. Por ejemplo, mezquino, estúpido, mala leche, indeseable, etc. Y anótalo en una etiqueta y llévala puesta. No des explicaciones a nadie durante una temporada hasta que sientas que haya desaparecido esa etiqueta, ¿no? Camiseta mental. Imagina que las evaluaciones negativas de las que quieres desprenderte están escritas con mayúscula en tu camiseta. Si te sientes especialmente atrevido, hazlo de verdad. Piensa en lo contrario. Si tu mente intenta detenerte en algo, practica deliberadamente el hacer precisamente eso mientras intentas ordenar lo contrario. Por ejemplo, levántate y ponte en marcha mientras dices: no puedo moverme mientras estoy leyendo esto. Los pensamientos no son causas. Si un pensamiento parece que se convierte en una barrera para la acción, pregúntate a ti mismo: ¿será posible mantener este pensamiento como tal pensamiento y sin embargo hacer X? Inténtalo, manteniendo deliberadamente el pensamiento mientras haces aquello que tu pensamiento intentaba impedir. Monstruos en el autobús. Trata los acontecimientos internos, espeluznantes, como monstruos que viajan en el autobús que vas conduciendo. Mira si puedes mantenerte conduciendo en lugar de hacer lo que ellos dicen o de intentar conseguir que se vayan. ¿Quién es el que manda aquí? Trata los pensamientos como buzones, utiliza un lenguaje vivo. Al fin y al cabo, ¿de quién es tu vida? ¿Tuya o de tu mente? ¿Cuántos años tiene esto? ¿Es como tú? Cuando te creas un pensamiento a pies juntillas, vuélvete un instante y pregúntate: ¿cuántos años tiene este patrón? ¿O es tan viejo como yo? ¿Y al servicio de qué está esto? Cuando te aferres a un pensamiento, vuélvete un momento y pregúntate: ¿creerme este pensamiento está al servicio de qué cosas? Si no está al servicio de tus intereses, deja de aferrarte a él. Ok, tienes razón. ¿Y ahora qué? Si estás luchando por tener razón, incluso aunque eso no te ayude a avanzar, imagínate que la reina blanca ha decretado que tú tienes razón. Ahora pregúntate a ti mismo: bueno, ¿y qué? ¿Qué puedo hacer para crear una vida más valiosa a partir de ahora? Sal de tus peros. Reemplaza prácticamente cualquier pero que pongas con un y. Esa es una buena estrategia, ¿no? Porque el pero es una palabra que está muy siempre en nuestras mentes, ¿no? Reemplazar todos los peros por un i. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta es la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Si descubres que tus razones, ¿por qué?, te están envolviendo, pregúntate repetidamente por qué se produce el acontecimiento y por qué funciona como lo hace hasta que llegue a resultarte difícil responder. Puede ayudarte el ver lo superficial que llega a ser realmente la historia y cómo la evitación experiencial genera el dolor de ausencia. Por ejemplo, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Me siento ansioso. ¿Y por qué eso significa que no lo puedes hacer? Ah, no lo sé.
Créate una nueva historia. Si te encuentras enredado en una historia lógica, pero triste sobre tu vida y de cómo las cosas han llegado a ser lo que son, escribe la historia habitual y a continuación selecciona todos los hechos descriptivos y utilízalos para crear una historia distinta. Repite el proceso hasta que te sientas más abierto a nuevas posibilidades con tu nueva historia. ¿Por qué habrías de ser perfecto? Si estás luchando con ser perfecto, aunque eso no te esté ayudando a avanzar, pregúntate, ¿por qué habría de ser perfecto? ¿Qué debería ser más bien? ¿Perfecto o vivo y vital? Intenta no pensar X. Especifica un pensamiento que no quieras pensar y observa que estás pensando en él. Encuentra algo que no pueda ser evaluado. Si te enredas en evaluaciones negativas, mira a tu alrededor y observa que cada cosa que ves podría ser valorada negativamente si decidieras hacerlo así. Entonces, ¿por qué tú habrías de ser distinto? ¿Es solo para esto para lo que ha evolucionado la mente? ¿Y cómo me ha funcionado? Cuando estés aferrado a un pensamiento, pregúntate, ¿cómo me ha funcionado esto? Y si no te ha funcionado bien, pregúntate, ¿por quién debería guiarme? ¿Por mi mente o por mi experiencia? Llevar tarjetas. Anota pensamientos problemáticos en tarjetas de visita y llévalas contigo. Utiliza esta práctica como una metáfora de la posibilidad de ir cargando con tu historia sin perder la capacidad de controlar tu vida. Llevar las llaves. Asígnales pensamientos y experiencias problemáticos a tus llaves. Luego piensa el pensamiento como tal pensamiento cada vez que utilices las llaves. Sigue adelante acarreando tus llaves y tus pensamientos. ¿Cuándo tenemos que utilizar esto de la defusión? Como la fusión está en todas partes y a todas horas, aplicada a todo e imparable, no nos damos cuenta de ella. He aquí algunas claves que te indicarán cuándo te estás fusionando con tus pensamientos. O sea, ¿cómo puedo hacer para darme cuenta, ¿no? Que me estoy fusionando para poder aplicar estas estrategias de defusión, ¿no? A ver. Tus pensamientos te resultan familiares, viejos y sin vida. O sea, quiere decir que si estoy teniendo esos pensamientos, que son siempre los mismos, es que estoy fusionando, ¿no? Te sumerges en tus pensamientos y el mundo exterior desaparece durante un rato. Tu mente es comparativa y evaluadora. Mentalmente te encuentras en otra parte o en otra época. Tu mente tiene una fuerte tendencia a buscar lo cierto y falso. Tu mente está ocupada o confusa. Si tenemos todos estos síntomas, quiere decir que siempre estamos fusionando. Por lo tanto, tenemos que aplicar la defusión. Si no soy mis pensamientos, entonces, ¿quién soy? Sería la gran pregunta. Considerando tus autoconceptualizaciones, ¿no? Sabemos que las autoconceptualizaciones son manifestaciones que hace tu mente sobre ti como persona y que tú implícitamente las tomas como si fueran verdades literales. Las autoconceptualizaciones son perjudiciales por una razón ligeramente diferente. Favorecen la rigidez psíquica. Por ejemplo, examina las preguntas siguientes. Por favor, llena los espacios en blanco con la primera cosa que se te venga a la mente. Si quieres dar varias respuestas, puedes hacerlo libremente. Yo soy una persona que... Y ahí tengo que completar. Yo soy una persona que no...
Lo que más me gusta de mí mismo es, lo que menos me gusta de mí mismo es, me he equivocado porque otros han, soy una persona mala en. Una vez que escribí todo esto, voy a considerar una de mis respuestas negativas, me voy a fijar en ella y ahora voy a imaginar que ha ocurrido un milagro y que, sin que yo tuviera que hacer cambio alguno en mi historia o circunstancias, ese problema simplemente ha desaparecido mientras yo sigo viviendo mi vida. Por ejemplo, imagina que escribiste soy agorafóbico. En respuesta a soy una persona que. Si esa agorafobia desapareciera de repente, sin necesidad de que hubieras tenido una historia distinta, sin necesidad de haber sido otra persona o de haber vivido otras circunstancias, pregúntate a ti mismo, ¿quién iba a resultar perjudicado por tal desaparición? Si te parece que la pregunta no tiene sentido, siéntate durante unos instantes. Repítetela otra vez y búscate una respuesta. ¿A quién le iba a afectar negativamente? ¿Puedes ver todo lo que has invertido en tus etiquetas, historias y razones? Incluso aunque odies la etiqueta, por ejemplo, puedes odiar la idea de ser agorafóbico. Si te la aplicas a ti mismo o tu comportamiento de una forma fusionada, habrás hecho una inversión en esa etiqueta. Si la evidencia justifica su utilización, por lo menos tú tendrás razón. De una manera perversa, eso también quiere decir que tu mente, en secreto, apuesta porque las cosas permanezcan siempre iguales, rígidas, incluso aunque tú tengas que sufrir terriblemente por ello. El problema de identificarse con un aspecto cualquiera de quién somos es que una vez que nos fusionamos con ese aspecto concreto de nuestra identidad, estamos dispuestos a distorsionar el mundo para mantener la visión que tenemos de nosotros mismos. Esto es tan cierto para los aspectos positivos como para los negativos. Por ejemplo, imagina que has escrito soy amable. Como respuesta a lo que más me gusta de mí mismo es. Está bien, pero ¿eres siempre amable? ¿En todas partes? ¿Con todo el mundo? Embustero. O sea, si piensas eso, eres un embustero. Porque nadie puede ser todo el tiempo amable con todo el mundo y en todas partes. Bien. Los seres humanos son complejos. Cada vez que dices yo soy X, sencillamente no estás diciendo toda la verdad. Seguramente hay veces en que no eres X. No importa si X es positivo o negativo. Si apuntas soy una persona ansiosa, seguramente podrás recordar al menos un momento en el que no hayas sido ansioso. Pero observa cómo te sientes cuando te das cuenta de que X no es verdad al 100%. A la mayoría de nosotros, tal constatación nos provoca un cierto sentimiento de inquietud. Esta inquietud no proviene simplemente de la posibilidad de estar equivocado, surge también de la necesidad de saber quiénes somos. Existen tres sentidos del yo, que surgen de nuestras capacidades verbales. Estos son el yo concepto, el yo como un proceso continuo de autoconciencia y el yo observador. El yo concepto es uno mismo en cuanto a objeto de categorizaciones y evaluaciones verbales sumarias. Es el yo soy verbal, como en yo soy mayor, yo soy ansioso, yo soy amable, yo soy insignificante, yo soy indeseable, yo soy dulce, yo soy guapo y demás. El yo concepto rebosa de contenido. Tal contenido es la historia que te has estado contando a ti mismo sobre ti y tu vida.
Contiene todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones corporales, recuerdos y compulsiones que te has creído al pie de la letra y que has integrado en un autorretrato verbal permanente de ti mismo. Es el yo que te resulta más familiar porque es el resultado de las aplicaciones habituales del lenguaje a ti mismo y a tu vida. En términos de trampa, de sufrimiento, el yo concepto resulta más peligroso. Y ello es así porque el yo concepto encaja en una historia que te proporciona razones para tus acciones y un yo que le da coherencia a tus experiencias. Es una especie de cómoda, pero asfixiante coherencia que conduce implacablemente a más de lo mismo. ¿Alguna vez has observado que si una persona piensa que es alguien sin importancia, la mayoría de los acontecimientos de su vida parecen confirmar su punto de vista? ¿O has observado alguna vez que si uno se ve a sí mismo como una víctima, de alguna manera en su mente o en la realidad, termina siendo victimado? Si tú sufres ansiedad, depresión o estrés, tu identificación con tales desórdenes forma parte casi seguro de tu yo concepto. Tus problemas emocionales han acabado por formar parte de la historia que te has estado contando sobre tu vida. Eso no quiere decir que los hechos, tal como tú los conoces, no sean ciertos. La mayoría de los hechos probablemente sean totalmente correctos. Pero la historia de tu ansiedad o depresión no muestra la historia completa de tu vida. Y lo que es peor, cuenta aún mucho más de lo que tú posiblemente sepas. Bien. Ahora vamos a ver el yo como proceso de una autoconciencia continua, que sería el otro estado del yo. Autoconciencia continua es el conocimiento fluido, continuo de las propias experiencias en el presente. Se parece al yo concepto en que también se le aplican categorías verbales al yo. Se diferencia de él porque en vez de ser contundentes y evaluativas, tales categorías son descriptivas, no evaluativas, formuladas en presente y flexibles. Son estas en las que usamos el gerundio, ¿no? Ahora estoy sintiendo esto, ahora estoy sintiendo aquello, ahora estoy recordando esto, ahora estoy viendo aquello, ¿no? El que es autoconsciente de lo que está sucediendo, ¿no? En su experiencia en el presente. Hay numerosas evidencias de que este sentido del yo es muy importante para un saludable funcionamiento psíquico. Por ejemplo, la gente que no puede identificar lo que está experimentando emocionalmente se dice que padece alextimia. Esta deficiencia clínica se correlaciona con un amplio abanico de problemas psíquicos. Y no es sorprendente comprobar que correlaciona en gran medida con la evitación experiencial. Alguien que sea incapaz de observar y describir sus propias vivencias está sordo y ciego para cuanto está ocurriendo en el momento presente. Se nos ha enseñado a hablar de nuestra historia personal y de nuestras predisposiciones actuales mediante la localización y la identificación de lo que sentimos. Por ejemplo, le podemos preguntar a un niño, ¿tienes hambre? Como una forma de preguntar, ¿vas a comértelo si te doy algo para que comas? A los niños pequeños a veces les resulta muy difícil responder adecuadamente porque su sentido del yo todavía se está desarrollando y no han aprendido aún lo que significan sus emociones y sentimientos. Como resultado, pueden decir que no tienen hambre y a continuación pedir comida unos minutos más tarde, o puede que digan que tienen hambre y luego solo picotear la comida que se les da porque de hecho no la tienen
¿no? Cada padre conoce esta clase de desconexión de sus hijos pequeños, ¿no? Que es lo normal que hacen los niños, ¿no? Tomar contacto con el momento presente y las experiencias que tienen lugar en el momento presente resulta más probable cuando fusión y evitación han sido socavadas. Los evitadores emocionales crónicos no saben lo que están sintiendo, porque no saber es en sí mismo una poderosa forma de evitación. Esta forma del yo más fluida, como proceso continuo de conciencia, también se debilita cuando lo que predomina es la vinculación con el yo concepto. Por ejemplo, a una persona que supuestamente siempre es colaboradora y dulce, le puede resultar difícil admitir que está experimentando sentimientos o pensamientos de enfado, envidia o resentimiento que pueden estar teniendo lugar en el momento actual. La difusión y la aceptación apoyan de manera natural el desarrollo del yo como un proceso continuo de conciencia. Y el que nos queda, el último, es el yo observador, que es la forma de considerar al yo que verbalmente nos resulta menos familiar, a pesar de que constituye la vertiente más importante del ser y de que es el que nos ha estado acompañando durante mucho tiempo. Se le conoce con diferentes denominaciones: yo como contexto, yo trascendente, yo espiritual, yo vacío y yo observador. A diferencia del concepto, o sea, del yo concepto o el otro estado que se llama yo como proceso continuo de autoconciencia, el yo observador no es una mera cuestión de relaciones verbales. Y esto es así sencillamente porque sabemos muchas menos cosas acerca de él. El yo observador no consiste en una forma del yo fundamentada en contenidos y que pueda ser descrita directamente. El yo observador surge como resultado del empleo del lenguaje y resulta esencial para la salud psíquica. Cuando eras muy pequeño y aún estabas aprendiendo a hablar, aprendiste a describir las cosas desde un punto de vista estable. Cuando describías lo que comías, veías o hacías, aprendiste que tenías que explicarlo en relación a esa perspectiva estable. Piensa en la siguiente pregunta: ¿dónde es aquí? A los niños más pequeños les resulta muy difícil asimilar esta idea. Aquí no es ningún lugar específico, como una dirección o un rincón en la habitación. Más bien es el lugar desde el cual se hacen las observaciones. Cualquier otro lugar sería allí. Considera ahora esta otra pregunta: ¿cuándo es ahora? A los niños más pequeños también les resulta muy difícil esta idea. Ahora no es un momento específico tal como el lunes o las 6 p.m. Más bien se trata del momento a partir del cual se hacen observaciones. Cualquier otro momento es luego. Del mismo modo, considera la pregunta ¿dónde estoy yo? A los niños más pequeños les resulta muy difícil esta última idea. Yo es también un lugar desde el que se hacen observaciones. Las observaciones realizadas desde otra perspectiva son tú, no yo. Estas relaciones verbales son deícticas, lo que significa que señalan o muestran. Las relaciones deícticas solo pueden ser aprendidas por demostración, porque no son cosas materiales, se refieren a la perspectiva del observador. El sentido del lugar desde el cual se hacen observaciones conscientes resulta extraño porque para la persona que las experimenta no tiene unos límites concretos.
Nunca puedes conocer conscientemente sus límites porque todo conocimiento verbal lo es en relación a ti como conocedor. Vuelve en tus recuerdos a la primera infancia y comprueba si puedes conectarte con la sensación de estar mirando al mundo desde detrás de tus ojos, tal como eran entonces. Y ahora responde a esta pregunta mientras compruebas si puedes revivirlo experiencialmente, no solo lógicamente. ¿Quién era el que veía esos acontecimientos tal como estaban teniendo lugar? Ahora contesta otra pregunta. ¿Quién era el que estaba tomando tu desayuno esta mañana? Contempla el cuadro de tu desayuno de hoy y de nuevo trata de conectar con ese sentido de mirar al mundo desde atrás de tus propios ojos. Ahora advierte quién está leyendo este libro. Una vez más, intenta conectar con este sentimiento de mirar al mundo desde detrás de tus ojos. Advierte que estás aquí, en este momento, leyendo, y date cuenta también de que la persona que hay detrás de esos ojos que van leyendo estaba allí cuando tomaste el desayuno esta mañana y también estaba allí cuando eras un niño. Tú has sido tú toda tu vida, aunque haya habido muchos cambios en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tus roles y en tu cuerpo. En el mismo momento en que estás viendo estas líneas de tinta sobre el papel, advierte quién las está mirando. Hola, tú has sido tú desde el momento en el que te asomaste a tu primera infancia como un ser humano consciente y tu amnesia infantil se vino abajo. Más o menos al mismo tiempo que hicieron su aparición esos marcos deícticos de yo, tú, aquí, allí, ahora, luego, a este yo es al que algunos llaman el yo observador. Es un sentido que trasciende el tiempo y el espacio, no literal, sino experiencialmente, dado que este sentido está en todos los lugares a donde tú vayas. Te ocurra lo que te ocurra, es este yo el que va a formar parte de tu conocimiento verbal de tal experiencia. Este yo no tiene límites en el sentido de que no puedes experimentar ninguna otra cosa que sepas, o para ser más precisos, que tú sepas que sabes, sin que el yo como perspectiva esté presente en ella. ¿Por qué? Porque sin este sentido de locus no existe continuidad en la conciencia del yo, no hay perspectiva psicológica desde la que se pueda observar lo que se conoce. Si este sentido del yo es vivencialmente ilimitado, es decir, tal como se vive por la persona que está vivenciando, tampoco se experimenta como un objeto. Esto constituye su característica exclusiva. Casi todos los acontecimientos que somos capaces de describir se viven como cosas, como acontecimientos con límites conocidos. Sin embargo, aquí, justo en medio del conocimiento verbal mismo, hay un yo que es no cosa. Nosotros podemos creer que este tipo de perspectiva tiene límites. Por ejemplo, creemos que a veces somos inconscientes, pero no podemos experimentarlo directamente. Por ejemplo, no somos conscientes de esos momentos. Aquí, justo en medio del conocimiento verbal mismo, hay una experiencia que no tiene distinciones. Los acontecimientos sin distinciones incluyen no cosas, o como el lenguaje común decidió escribir más tarde, nada, e incluyen cada cosa. Asimismo, por eso es por lo que las filosofías orientales llaman este sentido del yo todo nada, y lo indican con dichos tan extraños como a donde quiera que vayas, allí estás. ¿Conoces este sentido del yo indirectamente, por ejemplo, mediante un sentido de tranquila trascendencia o de paz?
Para algunos esta sensación puede llegar a ser atemorizadora porque pueden llegar a experimentarse como si uno cayera en la nada. Y en un sentido, nada peyorativo, eso es bastante cierto. Es inmutable y sólido. No porque sea algo que no cambia, sino precisamente porque es nada en absoluto. Ser, el yo observador, es entrar en contacto con el yo observador y esto es una cuestión de experiencia. Para la mayoría esto debería bastar porque es un sentido que ha estado con cada uno de nosotros toda la vida. Simplemente quedó desbordado por el contenido de la conciencia. Por lo tanto, no vamos a intentar establecer nada ni a descubrir nada. Es más bien como si estuviéramos intentando recordar algo que sabemos muy bien, como recordar una canción que hemos estado tarareando en el fondo de la mente durante años. Me parece lo de la canción olvidada del curso de milagros esto. Vamos a ver una metáfora que se llama la metáfora del ajedrez, ¿no? Vamos a imaginarnos un tablero de ajedrez que se extiende hasta el infinito en todas las direcciones. Sobre este escenario empiezan a aparecer diferentes piezas. Unas son negras y otras blancas. Se aproximan al centro del tablero y empiezan a alinearse en dos equipos distintos, en lugares enfrentados del tablero. Ahora, imagina que cada una de esas piezas representa una emoción distinta, una cognición, un recuerdo o una sensación. Algunas de las piezas son positivas, sentimientos de felicidad, alegría y placer, o recuerdos de cariño. Todas ellas se reúnen en un mismo equipo mientras que algunas otras piezas representan tu dolor, tus miedos, tus fracasos. Quizás estés profundamente deprimido o tal vez hayas sido diagnosticado con un trastorno de ansiedad. Comprueba y verás que los pensamientos y sentimientos negativos asociados a estas condiciones se reúnen también en otro equipo. Pero este es un equipo muy diferente del conjunto positivo. Ahora imagina que algunas piezas establecen un combate. Es una guerra larga y sangrienta en la que muchas piezas están resultando aplastadas o son despedazadas a tu alrededor. Esta batalla se ha venido librando durante años. Las piezas negras están luchando contra las blancas, esforzándose por avanzar, mientras que las piezas blancas, a la desesperada, retroceden al tiempo que intentan con todas sus fuerzas no terminar siendo capturadas por el enemigo. Tienen que luchar porque desde el punto de vista de cada equipo, los adversarios suponen una amenaza para su existencia. Lo que no sabe esa persona, sin embargo, es que en cualquier momento él o ella podría abandonar el campo de batalla y empezar a vivir su vida ahora mismo. La batalla todavía iba a continuar y el campo de batalla aún seguiría ahí, a la vista. El terreno puede que siga pareciéndose mucho a como era mientras estaban teniendo lugar los combates. Pero el resultado de la guerra ya no tiene demasiada importancia, y la necesidad aparentemente lógica de tener que ganar la guerra antes de empezar a vivir de verdad habrá quedado descartada. Has estado actuando como si tu equipo emocional y cognitivo favorito tuviera que ganar esta partida de ajedrez. Pero tal cosa solo tendría sentido si tú fueras únicamente las piezas blancas y no las negras. Desde esta perspectiva tendrías que luchar porque los adversarios constituirían una amenaza directa para tu supervivencia.
Si soy una mala persona fuera verdad al 100%, entonces soy una buena persona resultaría aniquilado y viceversa. De esta manera, dejar la batalla, abandonar, no sería una buena opción. Sería una condena a muerte. La guerra tendría que continuar, y tú tendrías que ganarla porque estarías subido a los lomos de la Reina Blanca y la convertirías en tu propio yo. Ella, es decir, tú, no podría permitirse el lujo de dejar de luchar. Pero imagina que tú no eres ninguna de esas piezas. En este escenario, ¿quién eres tú? No puedes ser el jugador. Todavía queda alguien intentando ganar la guerra y salvar a determinadas piezas frente a otras. Solo hay una parte de la metáfora que permanece en contacto con todas las piezas. Si no eres las piezas, si todavía puedes seguir siendo tú, sin tener que sentirte muy afectado por el resultado de la guerra, ¿quién eres entonces? ¿Qué tal si resultara que eres el tablero sobre el que se está jugando la partida? Piénsalo. ¿Qué significaría eso para ti? ¿Qué pasaría si no te definieras por tu sufrimiento, sino que más bien fueras el contenedor consciente? ¿Qué significaría eso para ti? Perdón, ¿eh? Empezar a ver las cosas desde la perspectiva del tablero es ponerse en contacto con el yo observador. Todas las piezas se mantienen sobre el tablero mientras siguen jugando su partida interminable. Solo hay dos cosas que puede hacer el tablero desde el nivel tablero: sostener a las piezas, a todas, y segundo, llevárselas consigo de viaje cada vez que el tablero se desplace. Para desembarazarte de alguna de las piezas tendrías que pasar de ser quien eres, un ser humano consciente, perfectamente informado de todas esas reacciones, es decir, desde el nivel del tablero, a quien no eres, o sea, que esté identificado con sus emociones, pensamientos o recuerdos específicos y no con otros. Dicho de otra manera, para empezar, tú jamás estuviste realmente en esa guerra. Todo fue una simple ilusión. Vamos a hacer un ejercicio que nos va a ayudar a contactar momentáneamente con nuestro yo observador. Decimos momentáneamente porque, por definición, no podemos ver al yo observador. Por una parte, no se experimenta como una cosa. Por otra, si pudieras verlo, ¿quién sería el que lo estaría mirando? Solo podemos tener vislumbres, algo así como una especie de regusto. Pero otro nivel, sin palabras, tú has estado presente todo el tiempo, de una manera tan concreta y cierta como la silla donde estás sentado o el suelo que hay bajo tus pies. La batalla, finalmente, cesará en la medida en que te apoyes en la vitalidad que se desprende de ser el tú que vivencia quién eres, el yo observador, sin demandarle a tu mente evidencias de estar viendo a tu yo observador. La batalla puede empezar a disminuir su virulencia cuando empieces a actuar desde la base de quién eres, más que desde quien no eres. Ejercicio. Experiencialmente, yo no soy eso. Este es un ejercicio de meditación. Las instrucciones son sencillas, de maneras que las podrás memorizar. Simplemente me tengo que sentar cómodo en la silla, delante de una mesa, cerca de una pared. En la mesa deberá haber varios objetos. Luego voy a inspirar un par de veces profundamente
y comenzaré por mirar a un lugar en la pared mientras respiro tranquila y regularmente. Mantén los ojos fijos en un punto de la pared durante 10 a 15 segundos. En algún momento sentirás vivencialmente que estás mirando la pared, de modo que en un nivel vivencial, en algún sentido del término, tú no eres la pared. Esta es una diferenciación perfectamente asequible a la experiencia directa. No estamos hablando de la creencia verbal, de que no eres la pared. Si fuera eso lo importante, no necesitaríamos un ejercicio de meditación, ya que muy pocos creerían ser una pared. Si tu mente empieza a divagar acerca de la verdad o falsedad de esta idea, bueno, en cierto sentido sí que soy la pared, ya que al fin y al cabo soy la suma total de mis experiencias y bla 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 bla. Simplemente dale las gracias por la sugerencia. Advierte que la persona que está observando incluso ese pensamiento concreto no es el pensamiento que estás observando. Y luego dirige otra vez la atención hacia la pared. No dejes que tu mente se apresure ni te enfrentes con tu mente para figurarte todo esto. Cuando la distinción vivencial entre el yo observador y los elementos observados entren en tu conciencia, simplemente date cuenta y con amabilidad clasifícalo como una vivencia real. No intentes creer la distinción o tu mente empezará a divagar de nuevo argumentando, interpretando y demás. A continuación, dirige tu mirada hacia algún objeto de la mesa. Repite el mismo proceso con ese objeto. Mira el objeto hasta que la distinción entre tú, el observador consciente, y aquello de lo que eres consciente se produzca como una vivencia experiencial, no meramente como una cuestión de creer o no creer. Continúa hasta terminar con todos los elementos de la mesa. Luego, cierra los ojos y observa de una en una cualquier cosa que surja en tu conciencia. Sensaciones corporales, pensamientos, tal como hiciste con los objetos exteriores. Después de haberlo hecho varias veces, hazlo tantas veces como te apetezca. Termina abriendo los ojos y repite el ejercicio de mirar a la pared hasta que la distinción vivencial entre observador y observado se haga palpable. Es un ejercicio ¿no? Que se puede hacer sencillamente para experimentar el yo observador, ¿no? Que yo no soy eso que creo que me digo ser. Bien. Cuando empezamos a experimentar este aspecto de nosotros mismos, ¿no? De que somos el tablero, resulta más fácil que sintamos lo que sentimos, que pensemos lo que pensamos y que recordemos lo que recordamos. Entonces las piezas del tablero se vuelven menos amenazadoras. ¿Qué tipo de amenazas son las piezas del tablero? ¿Qué importancia tiene que se amontonen en una zona o en otra zona del tablero? Sencillamente sostener las piezas solo es posible en el nivel de tablero. La defusión, la aceptación y ser quien eres pueden volverse más profundos a través del contacto con lo que está ocurriendo justo ahora, en este momento.
De lo que estamos hablando aquí vamos a hacer una aclaración acerca de la palabra conciencia en este contexto de lo que estamos viendo. No tiene mucho que ver con la mente, ¿no? De la que nos queremos librar. Aquí nos referimos a lo que algunas tradiciones orientales denominan la gran mente, ¿no? El yo observador con el que entraste en contacto forma parte de la gran mente, en el sentido de que no tiene distinción, nada todo. Conciencia es darse cuenta de los acontecimientos de la propia experiencia de una manera libre, desprendida, aceptante, sin juicios, deliberada, tal como tienen lugar los acontecimientos y en el momento en que tienen lugar. Implica cada uno de los aspectos de cuanto hemos practicado. Debido a que hay tantas cosas de las que ser conscientes y tantas formas de practicar, ¿no? Vamos a centrarnos en ejercicios más sofisticados que nos van a exigir tener en cuenta una cantidad de experiencias sensoriales y emocionales. Pero antes de practicar estos ejercicios, vamos a ver algunos consejos. Si me pierdo en un pensamiento, simplemente voy a volver con delicadeza al ejercicio. Al empezar a hacerte consciente de los pensamientos y sensaciones que tienen lugar en tu mente y cuerpo, observarás que algunas veces estás siguiendo tu pensamiento más que limitarte a observarlo. Y esto es perfectamente natural. Entonces, en el momento en que me siento arrastrado por un pensamiento, siguiendo al pensamiento donde me quiera llevar, simplemente lo que voy a hacer es observar lo que está ocurriendo y suavemente regresaré a la posición del observador para poder continuar con el ejercicio. Otra cosa que tenemos que hacer es desligarnos de nuestros juicios, ¿no? Nuestra mente continuamente empieza a emitir juicios. Si me quedo atrapado en mis juicios, ¿no? Me va a empezar a decir que no puedo hacer nada correctamente. Y cuando empiezo a notar esto, ¿no? O que hacer esto es una pérdida de tiempo, lo que sea, esto nos está trayendo una información que es que estamos atrapados en nuestra máquina verbal. No es la forma del juicio lo que importa, o si es verdadero o falso, sino que lo que importa es que me dé cuenta que me quedé atrapado en el juicio. Advertirlo y amablemente hacer que nuestra mente, ya que se da cuenta, darle las gracias a nuestra mente por todos sus esfuerzos que está haciendo por juzgar y juzgar. Gracias, gracias, le digo. Y continúo con el ejercicio. Otra cosa que tenemos que hacer es aceptar nuestras emociones, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a hacer estos ejercicios, pueden ser que muchas de estas emociones empiecen a aflorar, ¿no? Y quizás querramos hacer un esfuerzo por liberarnos de las emociones, ¿no? Entonces podríamos empezar a pensar que nuestros pensamientos y emociones negativos es lo único que podemos tener en este momento, ¿no? El propósito de estos ejercicios es ayudarnos a que veamos que el presente es algo siempre cambiante, un proceso continuo que va teniendo lugar de un momento al siguiente. Cada vez que yo empiezo a luchar con sentimientos de pánico por ataques al corazón o me quedo atrapado en mis pensamientos negativos, es señal de que estoy entrando de nuevo en la zona de lucha o de guerra. ¿Qué voy a hacer? Me voy a dar cuenta y con amabilidad
¿no? Me voy a procurar abrir a esos sentimientos y no voy a discutir con ellos ni tratar de echarlos fuera. ¿Mm? Tomar conciencia no es una técnica de evasión. Muchos creemos que tomar conciencia es como evadirse de los problemas, ¿no? O de los pensamientos, o los sentimientos, o lo que sea. Y eso no es, ese no es el objetivo. Las técnicas estas no fueron ideadas para distraerte de los contenidos negativos de tu mente. De hecho, conciencia y evasión son antitéticas. Pensar que puedes ser lo bastante consciente como para no volver a sentir sufrimiento nunca más, no es más que otro de los cuentos de tu máquina de palabras. Aplicar los ejercicios de esta manera es sencillamente otra medida de evitación que te va a conducir de nuevo al dolor que estás tratando de evitar. No intentes escapar de la ansiedad, del estrés o de la depresión mediante la toma de conciencia. Si aparecen sentimientos negativos, simplemente toma nota de ellos y sigue adelante. ¿Mm? Bien. Vamos a ver un ejercicio para dar el cierre al trabajo de hoy, que es poner los pensamientos en hora, hora de hora. Bien, entonces, vamos a empezar por seguirle la pista a los pensamientos a lo largo de una sola dimensión, la dimensión del tiempo. Cada vez que emergen pensamientos, sentimientos o sensaciones corporales, suelen estar asociados a un período concreto de la vida. Algunos se asientan en el pasado, otros en el presente y otros en el futuro. Hasta las fantasías que no tienen una base real suelen estar asociadas a un determinado marco temporal. Entonces, vamos a dedicar 5 minutos a seguirle la pista a nuestros pensamientos para poder ver en qué momento concreto del tiempo se asientan. Primero nos vamos a centrar haciendo unas cuantas inspiraciones abdominales profundas y cuando nos sentamos bien relajados, vamos a dejar que nuestra mente vaya vagando libremente y mientras tanto vamos a ir observando todos los pensamientos que surjan, los sentimientos y lo que sea. Bien. Perdón. Mientras lo estamos haciendo, vamos a colocar el dedo en una línea de tiempo. Vamos a hacer una línea de tiempo en un papel, puede ser. Y a medida que vayan surgiendo los pensamientos y sentimientos, vamos a deslizar el dedo hacia el punto que corresponda a la línea de tiempo. Verás que hay 5 puntos sobre esta línea: pasado remoto, pasado reciente, presente, futuro inmediato y futuro remoto. Eso es lo que vamos a escribir en la línea, ¿no? Vamos a hacer una línea en un papel y vamos a poner un punto en la línea que diga pasado remoto, otro punto que diga pasado reciente, otro que diga presente, otro que diga futuro inmediato y otro futuro remoto. Date cuenta de que se trata de un continuo y si crees que sería conveniente que hubiera más puntos intermedios, podemos ponerlos, ¿no? Considérate libre de poner el dedo sobre el lugar que mejor corresponda al momento en el tiempo. Procura centrarte en lo que está sucediendo sin juzgar nada de lo que surja. Solo observa y anota qué lugar del tiempo le corresponde a cada pensamiento, sentimiento o sensación que te venga. Entonces ahora me tomo los 5 minutos y dejo que mi mente se expanda libremente y le voy siguiendo la pista a los pensamientos
en el tiempo. Luego de que pasan los 5 minutos, me voy a preguntar qué observé en relación a mis pensamientos, si se activó alguna época específica o bien mis pensamientos estuvieron fluctuando a lo largo de toda la línea del tiempo, y puedo anotar cómo ha sido mi experiencia. Es muy probable que nuestros pensamientos se hayan estado moviendo todo el rato. Si se han centrado en un momento concreto del tiempo, también está bien. Lo importante es darse cuenta de los pensamientos y a qué lugar del tiempo hacen referencia. No tenemos que hacer ningún juicio de la información que obtenemos. Aprender a darse cuenta del momento temporal al que se refieren los pensamientos puede ser útil para cambiar el foco de atención al momento presente. ¿No? Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con otra intencionalidad. Esta vez vamos a hacer el ejercicio, pero con el propósito de permanecer más tiempo en el presente. Cuando nuestra mente vague sin rumbo y nuestro dedo tenga que moverse de derecha a izquierda, o de izquierda a derecha, simplemente me voy a dar cuenta de lo que está ocurriendo en realidad en el momento presente. Si vaga a la deriva, sé consciente de eso. Si estás teniendo un pensamiento sobre el futuro o el pasado, date cuenta de que ahora mismo estás teniendo ese pensamiento. Cada vez que haga eso, estarás de vuelta en el presente y tu dedo podrá volver al centro de la línea, que sería en el presente, ¿no? Observa que si pones demasiado empeño para mantener tu dedo en el presente, en realidad estarás entrando en el futuro verbal o en el pasado. No he podido conseguirlo. Si ocurre algo así, date cuenta de que en ese instante estás teniendo un pensamiento y libérate de la fusión con el contenido de tal pensamiento. Con práctica puedes permanecer en el presente una buena proporción del tiempo y tu dedo actuará como una especie de registro de biofeedback que te servirá para que te entrenes en todos los métodos que tu mente pueda aprovechar para devolverte al presente. Este ejercicio puede hacerse en cualquier lugar, en cualquier momento. Por ejemplo, puedes colocar el dedo en la pierna del pantalón y moverlo hacia la izquierda, como para entrar en el pasado, o hacia la derecha, si es que piensas en el futuro. Puedes hacerlo fácilmente mientras vas caminando, estás sentado o permaneces de pie. Es divertido y constituye una forma útil de practicar. ¿Sí? Ese es para practicar con el tiempo, ¿no? Como a ver cuánto tiempo nosotros podemos permanecer en el presente. Fíjense, ahí nos vamos a dar cuenta cómo nuestra mente divaga continuamente, ¿no? En la próxima vamos a trabajar con las sensaciones corporales, que esto es muy importante porque nos hace conscientes, ¿no? Hola Rafaela, sí, porque ya estamos por terminar. En la próxima vamos a trabajar con las sensaciones corporales, estos ejercicios que hemos visto hoy y estas informaciones, ¿no?, que hemos recopilado, nos van a servir para que nos demos cuenta de cómo podemos trabajar esto que es tan práctico, ¿no?, de poder defusionar nuestros pensamientos y poder salir de la fusión, que es el problema, ¿no? Y este del tiempo es bastante bueno, ¿no? Y el ejemplo de la metáfora del tablero de ajedrez también, perdón, porque el tablero de ajedrez nos hace que nos demos cuenta cómo nosotros, en lugar de estar mirando el fondo, ¿no? O sea, el contenido, siempre estamos atrapados por las formas, ¿no? Es más parecido a lo de la Gestalt, ¿no? Lo que explica la Gestalt. Bueno, lo vamos a dejar aquí y nos veremos en el